Vale, perfecto. Pues si os parece, presentamos ya y nos ponemos a... Entonces, bueno, bienvenidos todos hoy. Inauguramos las jornadas de cine europeo. Estas jornadas están formadas particularmente, o los organizadores son en concreto el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URJC, junto con la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. El propósito no es otro que el poder llevar el cine y la temática del cine a todos los campos, ¿no? Desde el punto de vista académico y profesional. Vamos a comenzar esta sesión de hoy con Luis Martín Arias, que es profesor de la Universidad de Valladolid, aparte de escritor y crítico cinematográfico. Cuenta con docenas de artículos de temática muy diversa, publicados en revistas de gran prestigio. Podríamos destacar Rubens en la República de Platón, La violencia y lo simbólico, Análisis de Quiet Man, o La fantasía como reencuentro con lo real, incluso ya en libros, pues su magnífica obra sobre Clint Eastwood o En los orígenes del cine. Entonces, sin más dilación, damos paso a Luis para que empiece con su ponencia de hoy. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por invitarme a estar hoy aquí. Muchas gracias a los que están aquí presentes de forma presencial y a los que se puedan conectar a distancia. Pues sin más dilación, voy a empezar mi disertación y luego habrá un tiempo, supongo, un tiempo de debate, ¿no? Con los presentes y no sé si también y con los que estén en remoto. Bueno, el título de mi conferencia es La relación dialéctica de España con Europa y la película, puesto que se trataba de tener una película de referencia y analizarla, de eso se trata, de cine, ¿no? En el fondo es España, la primera globalización, una película que se estrenó hace un año, justamente, octubre del 2021, de José Luis López Linares. Pues yo he querido seguir la convocatoria, el texto de la convocatoria, que supongo que todos ustedes han leído, y referirme a él, me voy refiriendo a él a lo largo de mi intervención, teniendo en cuenta lo que se nos propone. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, se nos convoca aquí con un propósito. Entonces voy a ir comentando ciertas ideas que están en esa convocatoria. Y la primera es que proponemos, dice literalmente la convocatoria, análisis en profundidad de algunas películas. Por tanto, se trata de eso, ¿no? De analizar en profundidad. Ahora, ¿en profundidad qué? Una película se puede analizar en profundidad en cuanto a su morfología o estructura técnica. Es decir, ver si está bien hecha, ¿no? Técnicamente, analizar su técnica. Es lo que se llama un análisis formalista de la forma, de qué forma está hecha. Pero yo creo que eso no es a lo mejor me equivoco, pero creo que eso no es lo que se nos propone en la convocatoria. Creo que, dado que se trata de hablar de Europa, la presencia de la imagen de Europa, se dice en la convocatoria, en mi opinión, de la idea de Europa en el cine, de lo que se trata, yo creo que es de analizar en profundidad las ideas representadas en las películas. Porque las películas, ¿de qué están hechas? Están hechas de imágenes fotográficas, de música, de sonido, de la lengua en la que esté hecha, ¿no? Los diálogos en esa lengua escrita también, pero esa es la materia de la expresión, por así decirlo, pero las películas están hechas de ideas. Y analizar esas ideas es tremendamente importante. Y cómo se representan ahí esas ideas y cómo se ejercen en el relato esas ideas, ¿no? Por tanto, se trata de las ideas, creo yo. Y en ese sentido, quien analiza las ideas, las estudia, es la filosofía. Por tanto, se trata de un análisis filosófico. Ahora, de una filosofía espontánea, como se suele hacer, lo que a mí se me ocurra, porque, como decía Gustavo Bueno, al que me voy a referir continuamente, filósofos somos todos. Todos tenemos ideas continuamente en nuestra vida cotidiana y en todas nuestras actividades manejamos ideas. Pero de lo que se trata es ver la calidad o el rigor de esa filosofía. Entonces, eso que llamamos filosofía nos da calidad o rigor. Son ya 3.000 años casi, ¿no? 2.500 años, casi 3.000 años de
filosofía, desde Platón, al menos, desde Platón. Ya se han dicho muchas cosas y ha habido un montón de debates. Por supuesto, no podemos reproducirlos todos ni estudiarlos todos. Tenemos que dar por hechas muchas cosas, ¿no? Pero hay que estudiarlo y hay que tenerlo en cuenta y hablar desde un sistema filosófico. Y a mí eso me parece, y más en la universidad. Y cada uno debe decir claramente, poner sobre la mesa cuando está analizando ideas desde dónde habla. Y yo hablo desde un sistema filosófico que es el materialismo filosófico que inició Gustavo Bueno, que murió en 2016 y que ahora están continuando muchos filósofos, algunos de ellos muy interesantes, actualmente en España y también en Hispanoamérica. Yo hablo desde ahí. Ahora, o tomo como referencia o como punto de arranque o como perspectiva el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que lo estoy estudiando. Yo soy un escolar ahora, es un sistema muy complicado, pero no voy a hablar desde el materialismo filosófico en sí, sino que más bien voy a ser un usuario del materialismo filosófico. Esta idea de ser usuario del materialismo filosófico lo ha dicho recientemente un psicólogo que está muy de actualidad, ha escrito un libro que lleva ya no sé cuántas ediciones, bueno, está todos los días por diversos motivos, por el debate ideológico que ha generado en los periódicos y demás, que es Marino Pérez, que se declara usuario del materialismo filosófico. Bueno, pues a ese nivel, digamos, a ese nivel de usuario, el que usa el materialismo filosófico intentando hacerlo bien, pues es donde yo me voy a situar. Bueno, la película es desde luego un producto cultural. Y como tal producto, algo que se produce, algo que se construye, un constructo necesita técnicas para elaborarse. Por tanto, aunque analicemos las ideas, no podemos dejar al margen las técnicas. Técnicas que viene del griego techne, que en latín es ars artis. Ars artis, lógicamente de ahí viene arte. Por tanto, se trata de hablar de arte. El arte de saber hacer, Pero cuidado, el arte, ars artis, la técnica es saber hacer algo. Un carpintero que sabe hacer una mesa. Eso es arte. Ahora bien, el materialismo filosófico, eso me interesa mucho, distingue entre arte adjetivo y arte sustantivo. Es una de las cosas más interesantes que aporta la filosofía del arte de este sistema, que tiene, por supuesto, en una historia filosófica de la filosofía del arte, historia filosófica de la filosofía, una historia filosófica de las ideas, pues tiene muchos precedentes, aunque no es exactamente lo mismo, cuidado, no coincide con todo eso que yo digo aquí, es una elaboración y un desarrollo de eso, pero ya tiene, por supuesto, en Platón, ¿no? La historia de la filosofía, como dijo otro filósofo, son notas a pie de página de Platón, ¿no? Bueno, no es así exactamente, pero hay que ir siempre a Platón. Y esa diferencia que hacía Platón entre artes humanas y artes divinas o inspiradas por las musas, que luego en el romanticismo, que es el que introduce la palabra estética y una forma filosófica de ver el arte muy determinada, que todavía perdura entre nosotros, es las bellas artes. Eso que Platón llamaba las artes divinas o de las musas, el romanticismo lo llama las bellas artes y sigue esa idea vigente. Hay academias de bellas artes, ¿no? Por contraposición a lo que sería artesanía. Podemos denominar así artesanía. Ahí se establece esa diferencia que no existía hasta ese momento entre el artesano y el artista. Y luego ya en el siglo XIX es muy importante la diferencia que se hace entre arte servil, porque ya es la más próxima a esto que yo estoy diciendo, el arte servil, el arte que está al servicio de algo. Ese es el arte adjetivo, el que está al servicio de algo. Y el arte liberal, que es el que no tiene una finalidad, no está al servicio de algo concreto. Por tanto, aunque no es exactamente arte servil, arte liberal, el arte adjetivo y el arte sustantivo es algo más complicado, pero bueno, tiene todos estos antecedentes. Yo creo que nos entendemos, ¿no? Nos entendemos en esta diferencia. Bueno, volvamos al texto de la convocatoria, en el que se dice: el cine es uno de los productos culturales más influyentes y, por tanto, uno de los pilares que da forma al imaginario de la sociedad y de la cultura. ¿Qué quiere traducido esto a lo que yo quiero decir aquí? Pues está hablando, sin duda,
¿De qué se está hablando aquí? Del cine como arte adjetivo. Adjetivo. Porque es un arte al servicio de ¿qué? De dar forma a la sociedad y a la cultura, ¿no? Ahí tenemos claramente una referencia al arte adjetivo. El cine está para dar forma a la sociedad y eso que se llama cultura. Por tanto, se trata de hablar del cine como arte adjetivo. Creo que para eso se nos convoca hoy aquí, en mi opinión. El cine que está al servicio, por tanto, tiene que ver con el arte servil, es un arte servil al servicio de necesidades relativas a lo cotidiano, a la vida cotidiana. Y eso quiere decir cuál es nuestra vida cotidiana. Nosotros no vivimos, no se sabe dónde, en una nube por ahí, no, vivimos en un estado. Todos los seres humanos necesariamente vivimos en un estado. Es decir, una polis, que decía Aristóteles, ¿no? Somos zoon politicum. Pues por tanto depende, el arte adjetivo depende de la política, es un instrumento de la política. Cuidado, política, quiero decir aquí lo que tiene que ver con la vida en la polis, en el Estado. Ese arte, por supuesto, ars artis, exige una técnica, una técnica. Ahora bien, lo que define a este tipo de arte del otro es que esa técnica está al servicio de los fines de la obra que se está haciendo. Por tanto, las obras adjetivas no pueden, hay una errata ahí, no pueden estar al margen de sus fines. Están subordinadas a la finalidad para la que están hechas. Es decir, están conectadas unos intereses concretos que son de diversos tipos, económicos, bueno, incluso psicológicos, económicos, educativos, de propaganda, ideológicos o políticos. Esto es el arte adjetivo. Y en cuanto a su estructura formal, una película, como obra de arte servil, tiene unos agentes que son los que la promueven, los que la producen, los que la financian, los que las hacen, es decir, los productores, el director, las figuras del productor, del director, que manejan un poder descendente. Mira, aquí estoy cogiendo una idea de Gustavo Bueno, de su filosofía política, en el sentido de que el Estado, la polis, tiene un poder descendente, que es el del gobierno, el del ejército, el de la judicatura, y un poder ascendente. Cuidado, hay un vector descendente y un poder ascendente, que es lo que, parafraseando a Hegel, podemos decir la sociedad civil. No en el sentido que se utiliza ahora, su sentido muy devaluado, sociedad civil, sino más bien como lo decía Hegel, ¿no? Un poder ascendente. Por tanto, hay un poder descendente en una película, los que la han hecho. ¿Qué poder han tenido? El poder de hacerla, claro. Han tenido el dinero y la capacidad para hacerla. Y el poder decir lo que quieren decir. Un poder. Pero cuidado, la película no existiría si no hubiera un poder ascendente, que es el de los espectadores, que el poder de ¿qué? De aceptarla, de refrendarla con su dinero, pagando, pagan, o por el vídeo, al ir al cine, o con su mirada como audiencia en la televisión que la emite. Y con esa aportación que hace el receptor, los receptores, los espectadores, el contexto de recepción, dan el visto bueno a la obra. Sin ese visto bueno, la obra no existiría. Una película que se hace, por mucho poder que se tenga de hacer y de decir, si nadie la ve, no existe la obra como tal. Por supuesto, los poderes descendentes influyen mucho en que se vea o no, con la propaganda, la inversión y demás. Bueno, no vamos a caer en esas cuestiones sociológicas que son obvias, ¿no? Bueno, hasta ahí el arte adjetivo, que es de lo que voy a hablar yo, pero bueno, me gustaría hacer referencia a algo de lo que, a diferencia de lo que hago habitualmente, hoy no voy a hablar de ello, que es el arte sustantivo. El arte sustantivo enfrenta al público, esta es una definición de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, es aquel que enfrenta al público, lo que está puesto entre comillas, está tomado literalmente de Gustavo Bueno, a la obra como realidad extraña y enigmática. Cuando uno ve una película y hay algo extraño, hay algo enigmático, y por muchas veces que la vea sigue interpelándole ese enigma, esa extrañeza, ahí estamos ya ante arte sustantivo. Y por eso el arte sustantivo va a suscitar interpretaciones múltiples, necesariamente pluralistas. No hay una sola interpretación, hay muchas.
Y además, cuidado, en conflicto y enfrentadas entre sí, que si se ponen seriamente sobre la mesa, una tiene que destruir a la otra o intentar destruirla, triturarla, como decía Gustavo Bueno. Interpretaciones enfrentadas, en conflicto y múltiples, que además se dan no en un plano literal, no es el argumento, no es seguir simplemente la literalidad de la película, sino en un plano alegórico. Dice Gustavo Bueno, la sustantividad del arte se determina por su plano alegórico, porque es capaz de movilizar en el que la está interpretando. Y el intérprete es un espectador normal o un analista, lo que se llama, entre comillas, teórico del cine, ¿no? La obra sustantiva cierra un espacio, y esto también es una referencia directa a Gustavo Bueno, cierra un espacio que puede ser contemplado desde una perspectiva intemporal. Ahí está la paradoja de Marx, ¿no? Los Grundrisse, cuando dice, bueno, cómo el arte griego que se hizo en una base económica, una infraestructura esclavista, una sociedad esclavista, hace 2000 años, sigue siendo todavía una referencia clave sobre lo que es el arte. Las tragedias de Sófocles, Homero, la Odisea, la Ilíada. ¿Cómo es posible esto? Bueno, por eso, ¿por qué? Crea una perspectiva intemporal. Esto ya no lo dice Gustavo Bueno, lo digo yo. Para mí está aquí. Hay aquí una relación clarísima, está aquí implicado esa idea de Chesterton del hombre eterno. No eterno porque vaya a ser inmortal, sino el hombre eterno, el hombre que esa naturaleza humana que perdura en el transcurso del tiempo, independientemente de los contextos históricos y sociales. Hay algo en el hombre que es igual en las cuevas de Altamira que en la época de Sófocles, que en la de Goethe o que en la actual. Por eso podemos ver obras de arte y sentirnos implicados ahora de hace 1000, hace 2000 años. Obra de arte sustantivo, ¿de acuerdo? Bueno, hecha esta precisión, vamos a hablar ya de la película. Voy a hablar ya de la película. España, la primera globalización. Y lo primero que tengo que decir es que, en mi opinión, es sin duda alguna arte adjetivo. Sin duda alguna. Creo que es difícil sostener. Claro, esto nos lleva. Hay películas que podemos estar discutiendo mucho si son arte adjetivo, arte sustantivo, y alguien puede decir, pues para mí es arte adjetivo, para mí esto es una discusión que no tiene solución, salvo, bueno, obviedades, ¿no? Películas que llevan ya resistiendo ahí 50, 60 o incluso 100 años en la historia del cine ya, pues eso de resistir el paso del tiempo nos está hablando de algo intemporal en ellas, ¿no? Pero películas más recientes, pues es muy difícil. Pero yo creo que se puede sostener que esta película es arte adjetivo. Y por primera vez en mi vida, creo yo, voy a hacer un análisis detenido de una película que es arte adjetivo, porque yo lo que llevo haciendo durante 35 años es sobre todo diferenciar el arte sustantivo, intentar explicar por qué una película para mí es arte sustantivo y analizarla desde ahí. Porque cuidado, toda película empieza siendo arte adjetivo. Toda película, Hitchcock hizo Psicosis para ganar dinero. Y que ganó mucho, por cierto, ganó muchísimo con Psicosis, vivió ya toda su vida de productores igual. Es decir, toda película se hace con una finalidad: ganar dinero, promoverse, satisfacer su ego. Hay unos fines. Por tanto, toda película empieza siendo adjetiva. Ahora, algunas, incluso pese a las intenciones, a los fines operantis, las intenciones del autor, de los productores, llegan a ser sustantivas. Todas empiezan siendo adjetivas. Pero a mí lo que me ha interesado hasta ahora pues son eso, las grandes películas, ¿no? De Hitchcock, de Ozu Yasuhiro, de Mizoguchi, de Dreyer, bueno, en lo que nos interesa a los cinéfilos y trabajarlas desde ese punto de vista. Por tanto, yo creo que es la primera vez que me voy a dedicar 100%, ya no voy a hablar más de arte sustantivo, ya doy por sentado que esto es arte adjetivo y punto. La pregunta que yo me he hecho, y la verdad es que me sorprendió a mí mismo cuando me la hice, bueno, pero sí, arte adjetivo, que eso lo dejamos un poco, cuando nosotros separamos el arte adjetivo, arte servil, lo dejamos un poco al lado, pero ¿todas las películas adjetivas son iguales? ¿No hay diferencias entre unas películas adjetivas y otras? Yo creo que no podemos sostener esto, ¿no? Alguna habrá. Y en concreto, España, la primera globalización que pretende educar, pues se lo dice el propio director y el propio productor, que es también productor, ¿no? Como ahora veremos. Lo ha dicho, que pretende educar y dar a conocer algo que
en su opinión y en la mía, es increíble, pero es desconocido para la inmensa mayoría de los españoles. ¿Qué es desconocido y en la mayoría de los españoles no estamos educados en la historia de España? Es increíble, pero es así. Educar y dar a conocer la historia del Imperio Español, la monarquía hispánica. Es lo más importante, ¿no?, que ha hecho España en la historia universal, y es uno de los hitos de la historia universal, no ya de España, sino de la historia universal, como lo ha sido el Imperio Romano o en la actualidad lo está siendo el Imperio USA, en los Estados Unidos, u otros, el Imperio Otomano o el Mongol, ¿no?, que ha sido el más grande imperio continental que ha existido. Son hitos importantes en la historia universal, sin embargo los españoles no conocemos este hito. Por tanto, aquí hay unos finis operantis. Finis operantis son las intenciones. El director tiene una intención muy clara, y los productores, educar a los españoles para que conozcan esta historia. Ahora, se puede justificar que esta película, que a mí me gustó mucho cuando la vi en el cine y me sigue gustando mucho, ¿puedo yo justificar que es superior a otras películas adjetivas, no ya en sus finis operantis, sino en sus finis operis? Esta es una diferencia importante que hace el materialismo filosófico. Fines operis son los fines de la obra, que muchas veces son independientes de los fines operantis, de las intenciones del director. El director puede tener unas intenciones, pero luego la obra alcanza otros fines diferentes de las intenciones que tuvo el agente productor, ¿no? El productor, el director y demás. Pero una vez que hemos visto la película, y al ver la película constatamos sus fines operis, cómo operan esos fines ya en la realidad de la obra, es superior esta película a ese montón de películas de propaganda negro legendaria que, por desgracia, son la mayoría, que simplemente siguen la propaganda de lo que se ha llamado la leyenda negra, negro legendario, es aquello que sigue la propaganda, que sigue esa gran mentira. Hay un historiador que no es español, inglés, que ha dicho que la mayor mentira que se ha contado en la historia universal es la leyenda negra antiespañola, ¿no? Esa gran mentira. Es lo mismo. Claro, aquí además se plantea una cuestión muy interesante. Es lo mismo educar, es lo mismo la educación que la propaganda. Hay un político español, de los mejores como político, y esto para mí no es ningún elogio, no tiene por qué serlo. Usted puede ser un buen político ahora, ¿al servicio de qué, no? Que hace años, antes de llegar al poder, porque llegó al poder, se le preguntó, hay un vídeo por ahí, le preguntaron, bueno, si llegamos al poder, ¿qué es mejor, que cojamos el Ministerio de Educación o los ministerios de la propaganda, que son la televisión pública y demás, ¿no? Y dijo él con mucha razón, no, por supuesto la propaganda. Si me dan a elegir entre la educación y la propaganda, por supuesto la propaganda. Bueno, a lo mejor es lo mismo, cuidado. En el fondo, en política, a lo mejor es lo mismo. Para la educación ahora mismo habría que ver despacio si no es propaganda. Pero bueno, aquí ya hay un problema filosófico, ¿no? ¿Es diferente la educación de la propaganda? Bueno, lo primero que tenemos que decir al analizar una película como esta es si tiene calidad técnica suficiente. Ir a la técnica. No podemos dejar de lado la técnica, hacer un análisis formalista. Si está bien hecha, si es una obra bien hecha, el bien, ¿no? El bien hecho. Es lo que podemos llamar su momento tecnológico. Si la tecnología está ahí bien aplicada, la técnica está bien aplicada. Yo voy a poner un ejemplo porque no nos podemos detener ahora demasiado en esto. Para mí, una de las mejores cosas que tiene la película, si se ha visto, claro, no se puede analizar una película si no se ha visto. Aquí tendríamos que haber visto todos ya la película, ¿no? No sé si los que estamos aquí, ¿alguien la ha visto? Nadie la ha visto. Claro, eso es un problema. Nadie. Pues eso es un problema. Pues entonces, bueno, pues nos tenemos que atener a la realidad, ¿no? La realidad efectiva. Pero cuando se analizan películas, tanto de arte sustantivo como de arte adjetivo, se supone, a mí es lo que me gusta hacer cuando puedo hacerlo. Primero se proyecta la película y después salgo yo, ¿no? Salgo yo haciendo estas cosas tan aburridas, que es analizar, pero primero verla. Bueno, pues lo mejor que tiene la película, en mi opinión, o de lo mejor es la banda sonora, está muy bien, que es de José Luis, o sea, la elección de la música, no es música original, casi ninguna me parece, pero la elección de la música es de José Luis López Linares y Pablo Blanco Guzmán. Yo voy a poner un ejemplo de cómo
se conjuga, porque tiene que haber una conjugación técnica, ¿no?, entre la banda sonora y la banda imagen, un breve fragmento que, por breve que sea, tiene todo eso. Vamos a primero a decirlo y luego a verlo, porque claro, al verlo va todo muy deprisa. Empieza con un inserto, plano en escala de inserto, pues cine, ¿no?, con un traveling lateral, la cámara hace un traveling lateral hacia la izquierda, mientras vamos, esa imagen, para mí, y esto es una cuestión teórica muy importante en la que no nos podemos detener, cito a Didier Huberman. Didier Huberman es el que postuló esto de la imagen documento, hizo una diferencia entre imágenes, ¿no? Y hay imágenes que son documentos, es decir, hay imágenes que sirven de documento historiográfico. Y efectivamente ahí vemos un documento porque son algo que podemos ver en un museo, que es la plata española como se utilizó en Asia, en China, ¿no? Y nos la muestra, es una imagen documento, mientras vamos oyendo una música no diegética, no diegética en el sentido que la diégesis no nos muestra el origen de esa música. Luego hay varios insertos de músicos tocando esa música, por tanto ya es música diegética, vemos la fuente de la música, y son imágenes documentales, cuidado, que no es lo mismo que imagen documento. Una imagen documento es un documento historiográfico, imágenes documentales sabemos lo que es, ¿no? Bueno. Luego hay un plano general de todo el grupo tocando, que es imagen documental, de nuevo, con música diegética, porque se le ve tocando, para de tocar, hay un silencio, muy bien metido ahí, un silencio, y entonces hay un encabalgamiento sonoro, un raccord sonoro, con la voz del profesor Marcelo Gullo, el profesor de la Universidad de Rosario, en Argentina, que ha escrito un libro fundamental sobre este tema, que es Madre Patria, y el cual se declara, sorprendentemente para muchos, como español, aunque es de origen argentino, Gullo, y argentino, 100%, español argentino, un español de Argentina, que es lo que éramos todos, ¿no?, hace 2 siglos. Luego hay un primer plano de una imagen documental en el género entrevista, es un género muy, muy consabido, ¿no?, este tipo de cine, género entrevista, tiene sus claves genéricas, de Marcelo Gullo hablando, que dice una cosa muy interesante, y acaba con un plano general, con un zoom, más que un traveling, es un zoom de aproximación, sobre un cuadro muy importante de un alto cargo de la corona de la monarquía hispánica casándose con una india, no hay ningún problema. Lo que definió la monarquía hispánica fue el mestizaje, como tanto subraya la película, y también sin sonido. Desaparece completamente, no hay ningún sonido. Por tanto, hay una habilidad técnica aquí que yo creo que es obvia, ¿no?, en este breve fragmento que vamos a oír y ver. La plata americana era también la que se utilizaba en la India, era la que se utilizaba en todos lados. La plata española era la inmensa divisa internacional, por eso es el fundamento de la primera globalización. ¿Por qué la historia es tan importante? Claro, dice el profesor, la historia explica el pasado. No, le digo yo, hijo, la historia no explica el pasado. La historia en realidad explica el presente, pero mucho más importante que eso es que quien conoce la historia construye el futuro. Bueno, ha pasado muy deprisa porque todo pasa muy deprisa en cine, pero creo que hemos podido seguir lo que yo he dicho, ¿no? Hay una evidente elaboración técnica. La película está muy bien hecha, creo que eso casi nadie lo discute. Y tiene detalles como, si vemos esa tipografía, esa ñ, ¿no nos resulta extraña esa ñ? Pues sí, porque pertenece a una fuente tipográfica española, la única que hay, que está totalmente marginada. Yo, si no se han dado cuenta, esta presentación la estoy haciendo con Ibarra Real. De hecho, desde hace 2 años, todos los correos electrónicos que escribo y todas las presentaciones que hago, las hago siempre con esta tipografía, con Ibarra Real. Y mi sorpresa cuando la vi, está utilizando la Ibarra Real, ¿no?, que es una fuente tipográfica de 1768. Con ella se publicó una edición del Quijote encargada a Joaquín Ibarra en 1780 por la Real Academia de la Lengua, y por eso se llama Ibarra, por la edición del Quijote del 1780, aunque los tipos son de Jerónimo Gil para la Biblioteca de Carlos III de 1768. Tiene esos detalles, ¿no?, que le dan, bueno, es una película hecha con minuciosidad, con detalle hasta ese punto.
Bueno, es una película bien hecha. Podemos estar de acuerdo ahí, pero claro, para eso hay que verla, ¿no? He puesto aquí solo un pequeño ejemplo. Ahora bien, la pregunta sigue sin responderse. Bueno, pero es que puede haber una película negrolegendaria que intente propagar una mentira, lo que desde el punto de vista historiográfico, muchos historiadores, no ya españoles, insisto, sino suecos, un historiador sueco que lo dice, y, inglés y demás, que es la gran mentira, ¿no?, de la historia universal, la leyenda negra española. Hay películas que propagan esa mentira, la mayoría de ellas españolas, por cierto, porque claro, el problema es que los españoles nos hemos tragado enterita esta ideología de sumisión, de subordinación, nos la hemos tragado enterita y hemos hecho un montón de películas, la mayoría, con esta propaganda. Una película de propaganda, y no estoy hablando de cine documental, puede ser una película de ficción, que hay un montón, y podemos poner un montón de ejemplos, les decía Boyaín, a otros directores y demás, de películas negrolegendarias 100%. Y de series de televisión actuales, no estoy hablando de... Es lo mismo una película bien hecha, porque están bien hechas, claro, la serie de televisión sobre el Cano está bien hecha y es propaganda negrolegendaria 100%. A igualdad de calidad técnica, sigue habiendo una diferencia entre mentir y decir la verdad, claro. Porque aquí ya no es una cuestión de tecné, ya no es una cuestión de técnica, de artis, es una cuestión de ideas. ¿Qué ideas se están propagando? Vamos a decir que todo es propaganda, que todo es propagación. Vale, pero no es lo mismo propagar la mentira que propagar la verdad, porque yo, desde luego, en mi sistema filosófico, la verdad está. Materialismo filosófico y en todos los sistemas filosóficos serios importantes, la verdad está. En el materialismo filosófico hay modos de verdad, hay muchos tipos de verdades, cuidado, modos o modulaciones de la verdad, pero está. Por tanto, ya no se trata del momento tecnológico, ya tenemos que dejar de lado la tecné, la técnica, está bien hecha, ¿vale? Pero una película que propague la mentira también puede estar bien hecha. Sino del momento, ahora entramos ya de lleno en el momento nematológico. La nematología es la sistematización de ideologías. Las ideologías que están por ahí dispersas, cuando se organizan en torno a algo, puede ser, en este caso, contra la monarquía hispánica, desde el punto de vista histórico, pues ya es una nematología. Tenemos que ir al momento nematológico y allí hablar de la verdad. La verdad entendida como modos o modulaciones. Entonces, ¿de qué verdad se trata? Cuando hablamos de la verdad, lo primero que hay que decir es a qué verdad nos estamos refiriendo. Bueno, pues aquí nos estamos refiriendo a la verdad historiográfica, porque esta es una discusión histórica, claro. A nadie se le oculta que esta es una cuestión histórica. Ahora, esa verdad, desde el punto de vista del materialismo filosófico, se mueve en un campo beta operatorio. El materialismo filosófico diferencia entre las ciencias, las auténticas ciencias, las ciencias duras, por así decirlo, que son la geometría, la primera, la geometría, la aritmética, la física, la química y la biología, que son alfa operatorias, donde no hay libertad de expresión ni de opinión, en absoluto hay libertad de expresión ni de opinión ni de pensamiento en las ciencias. ¿Qué libertad de opinión hay en el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, pues no, yo es que opino, usted no opina nada, usted el teorema de Pitágoras se lo aprende y punto. De opinar no tiene que opinar nada. Yo es que pienso, usted no tiene que pensar nada. Ya lo pensó Pitágoras por usted. Si todo en el mundo fuera ciencia, que no estaría mal, no necesitaríamos la libertad de expresión, ni de opinión, ni de pensamiento para nada. No cabe, una vez que se llega a una verdad científica, como el teorema de Pitágoras, por cierto, que ha segregado completamente a su autor, como dice Gustavo Bueno, ¿dónde está Pitágoras en el teorema de Pitágoras? Pues en el nombre, ¿no? Bueno, que ni siquiera Euclides lo llama el teorema número no sé cuánto, le pone un número ahí. Ahí ni está el autor, que ha sido segregado, ya no nos importa para nada quién era Pitágoras y lo que hizo en su vida y qué problemas tuvo con su madre, que seguro que los tuvo. Ni cabe opinar ni pensar nada. Ese es el campo alfa operatorio. Pero en la historia no ocurre eso, ni en la psicología, ni en la sociología, ni en la antropología, que son disciplinas betas. ¿Por qué son disciplinas betas? Porque no hemos podido segregar al sujeto, ni al sujeto operatorio agente, ni al sujeto operatorio receptor, como en el teorema de Pitágoras. Aquí Pitágoras sí que importa. Aquí el historiador que está hablando y el que está recibiendo la historia importa. No lo podemos segregar. El sujeto sigue ahí.
Por tanto, entramos en un campo de debate, de polémica, de guerra, si se quiere, incluso al final, ¿no? En el que en el contexto de recepción de la obra va a haber, sin duda, en la historia siempre ocurre así, la disciplina histórica es una fuente de polémica continua, en una confrontación ideológica. Y así nos lo cuenta el director, vamos a ver ahora a José Luis López Linares, en un encuentro que tuvo lugar en Salamanca, en febrero, cuando la película llevaba ya estrenada 4 o 5 meses, a propósito de qué ha ocurrido con esta película, ¿sí? Que nadie de los que estamos aquí la hemos visto, salvo yo, varias veces, y que ni siquiera fue tenida en cuenta para los Goyas, cuando ha sido el documental más visto en España en muchos años. Llega ya a los 80.000 espectadores directos en sala y más de 5.000 DVDs vendidos, que es, según mis últimos datos, seguro que ya es más. Y ha llegado a codearse con películas españolas, las primeras de ficción, y sin embargo ni siquiera, como nos cuenta ahora José López, bueno, vamos a oír a José López Linares, que nos lo cuenta mejor de lo que puedo hacer yo. Y dentro del, como ya sabemos cómo está este mundo del arte, del séptimo en este caso concreto, y dentro del mundo del cine, ¿qué críticas o qué comentarios ha suscitado? Porque ya sabemos un poco de qué pie cojea este sector, por lo menos hasta el momento. Sí, ninguno. No ha suscitado ningún comentario. El silencio más tremendo ha caído sobre la película. De hecho, bueno, la película, como todas las películas, la presentamos a los premios Goya, pero bueno, este año habían hecho una novedad en los premios Goya, que era, este año se han producido como alrededor de 70 documentales, no sé la cifra exacta, pero cerca de 70. Entonces, este año normalmente la academia está compuesta por alrededor de 2.000 técnicos, directores, guionistas, actores del mundo del cine, ¿no? que tienen derecho a votar. Se vota en dos turnos, ¿no? Primero del total de las películas y por categorías se eligen 4 y luego de esas 4 en la siguiente ronda se elige una, que es la que gana. Pero este año en el documental, y solo en el documental, han hecho un comité de selección que ha seleccionado 16 películas documentales para que los académicos elijan solo sobre esas 16. Las que están fuera de esas 16 ya están descartadas, ¿no? Pues la verdad es que, para mi sorpresa, no estamos en las 16. Hay otra cosa interesante, que es que las 4 películas que al final han sido nominadas, preseleccionadas para los Goya, documentales, hablo, entre las 4 me parece que han hecho, no sé si son 3.000 espectadores. Nosotros estamos cerca de los 60.000 ya, ¿no? O sea que la diferencia es... Pero lo que decía Iván es que no ha habido ni una crítica en ningún periódico, ni un comentario, ni... Bueno, Televisión Española, que es coproductora de la película, compró los derechos de emisión, no la ha emitido, no mandó a nadie al estreno, me hicieron una entrevista y no la han emitido. O sea pero como decía antes, ¿no? Que me parecía una broma, que estaba contento de que no nos hubieran dado ninguna subvención. Es verdad, es que es mucho mejor. Cuando no nos dieron los Goya, bueno, cuando salíamos y estado descartados, pues hubo un tuitero, Academia Play, que puso una noticia diciendo que no nos habían dado el Goya, ¿no? Pues me contó que tuvo 700.000 respuestas. Pues eso es casi mejor que un Goya. Bueno, lo ha dicho todo, ¿no? José López Linares. ¿En dónde estamos? No hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos. Estamos en una guerra cultural. Bueno, a partir de aquí, de estos presupuestos, vamos a hacer un análisis de la estructura de la película, en el sentido que yo he hablado antes, de estructura, ¿no? Funciona su morfología, donde hay unos agentes y unos receptores. Los agentes, porque es muy importante en el arte adjetivo, también en el sustantivo, saber quién es el patrón, quién paga. Porque siempre hay un mecenas, todo el arte está subordinado a la Iglesia,
El Greco hacía sus cuadros, pero ¿quién le pagaba al Greco? La Iglesia Católica, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién pagaba a Pollock, por ejemplo, o a Mark Rothko? La CIA, hoy sabemos que era la CIA, ¿no? A través de la Fundación Rockefeller y del MoMA. Era la CIA la que promovió el expresionismo abstracto. ¿Quién pagaba el arte, el realismo socialista en la URSS? El Estado directamente, ahí nos ocultaban, no era el Estado, ¿no? El que siempre hay un patrón, o los mecenas en Florencia, eso es así, no puede haber arte. Eso del artista que hace su obra, pues bueno, se la come enterita con patatas. La puede hacer ahora, a lo mejor técnicamente hay posibilidad de que uno haga su película y tal, pero si no se promueve, no hay dinero, no se invierte dinero, ahí el patronazgo ahora interviene más en la difusión que en la producción. Pero el artista solo así por su cuenta no va a ningún sitio, se come con patatas su obra, pero ahora y siempre. Por tanto, es muy importante fijarse en el patronazgo, los patrocinadores, que es una palabra muy interesante porque viene de padre. ¿Quién es el padre? El patrón, del latín patro patronis, la etimología es fundamental en filosofía, deriva de pater, es el padre de la obra, ¿no? ¿Y quién es el director? Bueno, aquí el director es el productor, en parte, ¿no? Porque, de hecho, José Luis López Linares empezó trabajando en la productora de Elías Querejeta y le ha dicho que fue muy importante. Ahí fue donde aprendió a hacer cine, trabajando en producción con Elías Querejeta. Y la producción se llama López Lee Films, ¿no? Ahí está dicho todo, ¿no? Una coproducción de Radio Televisión Española, que bueno, ya ha contado López Linares lo que le ha interesado a Televisión Española la película, ¿no? A pesar de que la ha coproducido, de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Salamanca, porque sale la Universidad de Salamanca, tiene un papel fundamental en la película, la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Una fundación muy pequeña de un empresario, Fernando Núñez, que está dedicada a la promoción de la ciudad, de la villa y el monasterio de Uclés. Familia, cuidado, la familia es una institución clave, fundamental, y vemos que aquí está la familia de López Linares, Juan López Linares del Campo, Javier López Linares del Campo. Atención, la familia es una institución que ha estado aquí implicada, la familia de José Luis López Linares. Y algún otro patrocinador, como la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores, pero sobre todo lo que al final de la película se llaman los ángeles arcabuceros del mecenazgo. Y con esos maravillosos ángeles, esto es al final de la película, salen los títulos de crédito, estas maravillosas imágenes hispánicas de los arcabuceros, vírgenes arcabuceros, que es como llama López Linares a las 1.500 personas que han hecho un micromecenazgo, es una lista larguísima al final de la película. Mientras, para mi sorpresa, cuando yo la vi en Valladolid, vamos todos con mascarilla, porque claro, había que ir con mascarilla entonces al cine, todos ahí con mascarilla en el cine, que se llenó la sala, a pesar de que solo se proyectó 4 veces, en Valladolid, solo 4 veces, y se llenó las... Yo dije, como se ha llenado las 4, de hecho tuve que reservar las entradas 15 días antes, y ya estaban agotadas, a pesar de que se llenó 4 veces, se quitó a la 4ª sesión. Esto demuestra que eso de que el capitalismo se mueve solo por intereses económicos no es cierto. Intereses ideológicos. Puedo llenar la sala a tope, pero le quito la película. Hay otros intereses. No solo el económico, no nos engañemos. Bueno, pues aquí es cuando todo el mundo se ponía a aplaudir, cosa que yo no había visto nunca en ninguna película, que la sala entera se pusiera a aplaudir. Iba apareciendo toda esta larga lista. Esto es muy interesante porque el mecenazgo, la idea de mecenazgo es individual en su origen. Mecenas, del año 70 al 9 a.C., era un hombre rico y poderoso que patrocinó a poetas como Virgilio y Horacio. Horacio habla frecuentemente de mecenas, ¿no? Mecenas, atavis edite regibus. Mecenas, que tienes por antepasado a reyes. Era un individuo el mecenas. Hemos pasado a una transformación muy interesante en un sentido socialista, ¿no? Si el mecenas original era liberal, el individuo, ¿no? Una transformación en términos políticos socialista, ¿no? Al mecenazgo social, al micromecenazgo. En esta película ha habido 1.500 mecenas que han aportado desde 15 euros a 15.000 euros. Por tanto, desde el punto de vista de la filosofía política, podemos decir que aquí en la producción, atención, esto es muy interesante, no ocurre siempre, ni mucho menos. Al contrario, es un fenómeno raro, bastante raro.
ha intervenido la sociedad civil, ha intervenido parte del vector ascendente, porque nadie ha exigido a estos mecenas dar ese dinero y lo han dado a fondo perdido, porque a lo mejor no se hacía la película cuando se dio el dinero. Y puede que no se hiciera la película. Y esto se ha notado en la recepción de la película. Cuando se estrenó, las primeras proyecciones fueron solo los mecenas, tenían derecho, sobre todo los que habían dado más dinero, a ir a las... Yo me acuerdo cuando se estrenó aquí que se contó que todo el cine puesto en pie aplaudiendo. Bueno, claro, han sido los mecenas, pero es que resulta que en todos los sitios donde se ha proyectado la película, que ya no había mecenas, claro, no había tantos mecenas, 80.000, se ha aplaudido la película. Y eso puedo dar fe yo, para mi sorpresa, cómo se aplaudió la película cuando yo la vi. Algunos de vosotros seréis testigos de que cuando en muchas proyecciones del cine, sin haber nadie del equipo ni estar yo presente, al final se aplaudía. El público rompía a aplaudir a la pantalla aplaudía a las sombras, ¿no? O sea, lo cual no es es normal en el teatro, pero no en el cine, ¿no? ¿Verdad? En el teatro, bueno, están ahí los actores presentes, pero claro, aplaudir a una pantalla es un fenómeno notable. Bueno, lo que está aquí en juego en este debate ideológico, como vemos, que es un debate ideológico, los vectores ascendentes, descendentes están aquí en juego, siempre en política, es una verdad historiográfica, donde los hechos, claro, la historiografía es la que fundamenta los hechos, con documentos, reliquias. Ayer venía en el periódico una historia interesantísima, creo que lo leí en el ABC, de un documento del siglo X, que se ha descubierto ahora, ha sido fundamental en muchos estudios que se han hecho y tal, que era una falsificación del siglo XII. Y hasta ahora no se había descubierto. Y contaba el periódico por qué detalles, por la caligrafía, por detalles que no podían ser del siglo X y en función de qué intereses se perseguían ahí. Se ha documentado que es falso. Hasta ese punto la historiografía trabaja ahí sobre los documentos y si los documentos son auténticos o no, ¿no? Estableciendo hechos. Eso es lo que podemos llamar un saber de primer grado, pero ese saber de primer grado no es suficiente porque esos hechos generan ideas. Y ahí es donde está el debate que no se va a resolver. Polemos, ¿no? Nunca, salvo que una interpretación tenga la fuerza y la potencia suficiente para deshacer a la otra, ¿no? Intervienen las ideas, que es un saber ya filosófico, es un saber ya de segundo grado. Por tanto, lo que intervienen ahí son ideas políticas, de ahí el polemos, que, y esto es lo que yo casi es lo más interesante que he aprendido al estudiar el materialismo filosófico en esto es muy claro y contundente y te abre mucho los ojos. Las ideas políticas son siempre geopolíticas. Sin la geografía, sin los mapas, si no ponemos, como ahora veremos, los mapas sobre la mesa, no entendemos nada. No podemos entender nada de los debates políticos. Toda política, toda idea política es geopolítica. Y esto, bueno, esto llevó a Gustavo Bueno a decir algo que pareció una cosa increíble, una cosa muy soberbia de Gustavo Bueno cuando lo dijo por primera vez, que le había dado la vuelta del revés a Marx. Porque, cuidado, el materialismo filosófico, como es lógico, parte del materialismo histórico y del materialismo dialéctico de Carlos Marx. Gustavo Bueno trabajó mucho y de hecho fue partidario de la URSS políticamente y se la escribió al Partido Comunista de España en su momento y tal, pero vamos, él filosóficamente trabajó con el materialismo histórico y dialéctico, lógicamente. No se puede hacer nada en filosofía sin estudiar el materialismo, el marxismo, el materialismo filosófico y dialéctico. Pero él le dio la vuelta del revés, en el sentido de que la dialéctica de clases, la lucha de clases, no es el motor de la historia, no es lo decisivo. Y él pone un ejemplo muy contundente. En la Primera Guerra Mundial, la Internacional Socialista marxista llamó a que los obreros se unieran, los alemanes, los franceses, los rusos, contra sus burgueses, contra sus patrones, y no, los obreros alemanes decidieron luchar al lado de los burgueses alemanes contra los franceses. Y los obreros franceses, pero vamos, las organizaciones sindicales y políticas decidieron cada una luchar por su país, por su nación política. Lo cual demuestra, para el que tenga los ojos abiertos y no esté ciego por otras cosas, que lo fundamental es la dialéctica entre naciones políticas, la dialéctica, lo que llama Gustavo Bueno, la dialéctica de estados y de imperios. Y la dialéctica de clases, la lucha de clases está subordinada, por supuesto que existe la lucha de clases, hombre, que existe lo real, la lucha de clases, pero está subordinada a la lucha de estados. Entonces,
Yo aquí no voy a dar soluciones políticas porque yo me declaro contrapolítico. Escribí un libro en el 2016, se titula así, Contrapolítica, precisamente. Aunque tendría que explicar qué significa esa palabra. No quiere decir que no reconozca la importancia enorme de la política, que es fundamental. No voy a dar ni soluciones, ni tal, pero no voy a ser ingenuo. Se puede ser cualquier cosa menos ingenuo y estar en babia. Entonces hay que tener los ojos abiertos y ver que las ideas políticas son geopolíticas. Europa, ¿qué es lo que nos convoca aquí? Bueno, pues yo propongo ver Europa. ¿Desde dónde vemos Europa? ¿Desde ahí de un idealismo Europa, la Europa sublime, flotando en una nube? No, estamos viendo Europa desde España. Nos guste poco, nos guste mucho España, mientras exista España, estamos en un Estado-nación que se llama España. Y todas las ideas que podamos tener en la cabeza o no sobre Europa están de esta plataforma geográfica, material, es materialismo, cuidado, materialismo quiere decir eso. Estamos en España. Por tanto, Europa con objetividad geopolítica. Yo digo, independientemente luego de las conclusiones que lleguemos y de buscar soluciones, que a mí no me gusta buscar soluciones, ni mucho menos, porque no las tengo, no las puedo dar porque no las tengo. Estamos en España y con objetividad geopolítica podemos mirar a Europa desde España y su historia. ¿Por qué su historia? Ahora explicaré por qué. No la España del presente así sin más, no, la España del presente no se explica sin su historia. Y no desde el subjetivismo de un sujeto por ahí flotante, que está ahí flotando no se sabe dónde, la idea de Europa sublime, todos juntos, todos unidos. ¿Dónde está usted colocado? ¿En la nube? No. En la nube. No estamos en la nube. Las personas no estamos en la nube. Las personas, de momento que tenemos cuerpos materiales, físicos, estamos en un sitio. Nos guste o no nos guste, insisto. Por tanto, somos europeos en tanto que somos españoles de España. Cuidado, españoles de España. Porque españoles hasta hace poco eran de ambos hemisferios. La Constitución de Cádiz, la importancia que tiene en la construcción de la nación política española de 1812, empieza artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y ahí tenemos un mapa de 1800, 12 años antes, donde se ve en amarillo lo que era España o la monarquía hispánica de ambos hemisferios, que estaba en Europa, una parte pequeñita en África, Canarias y el norte de Marruecos, en Filipinas, en Asia, estaba en todos los continentes y sobre todo en América, ¿no? Eso era, lo fundamental era América. En ese momento la nación más importante del mundo probablemente era el virreinato de la Nueva España, lo que hoy llamamos México. Bueno, un trozo de eso lo llamamos ahora México, ¿no? Por su nivel económico, esto lo dice Humboldt, ¿no? Cuando va allí, por el nivel de su universidad, de sus bibliotecas, de la potencia naval, geopolítica que tenía México, que conectaba directamente con el navío de Manila, ¿no? Acapulco a Manila conectaba directamente con Asia. La potencia era México en ese momento. Bueno, lo que hoy llamamos México, ¿no? El virreinato de Nueva España. Había un trozo aquí en Europa, formalmente era la sede de la corona, que los portugueses ahí estuvieron muy listos y cuando invadió Napoleón el rey se fue a Brasil, que es lo que tenía que haber hecho bueno, no lo voy a calificar, Fernando VII, que se va con los invasores, se va a Francia, ¿no? El rey de Portugal se va a Brasil, que es lo que tenía que haber hecho la monarquía española, irse a México, ¿no? Pero bueno, éramos los españoles de ambos hemisferios. Pero veamos ese mapa. Vemos ahí dos manchas clarísimas. La mancha amarilla y la mancha morada, que es el Imperio Ruso. Y la conexión que hay entre el Imperio Ruso y el Imperio Hispánico es muy interesante. Y luego, trocitos por ahí, colonias, porque eso sí que son colonias, asentamientos comerciales sin más, porque los portugueses, los ingleses, los holandeses no creaban universidades como creó España, que creó las primeras universidades de América, al mismo tiempo casi que en España, la de Lima, la de México, muchos años antes que la de Harvard y todas las demás, creó universidades, creó catedrales, creó instituciones, creó a España allí, como hacía el Imperio Romano viene a España y no es una colonia, nos hace romanos, tenemos el derecho romano aquí. Eso es lo que Gustavo Bueno llama un imperio no depredador, un imperio generador, porque genera, se va multiplicando, genera cosas, no depreda solo hacia la metrópolis. Bueno, pues ahí interviene de repente Francia, que tiene un papel muy curioso en
en la modernidad contemporánea, en Napoleón, no es una casualidad que después de quitarse ese espantajo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, pues va a por Rusia y a por España y Portugal. Con Rusia se estrella, como todos sabemos, se estrella, por desgracia, con España. Bueno, Portugal es otra cosa porque ya estaba subordinada totalmente a la corona británica. Con España triunfa en el fondo, aunque no para beneficio de Francia, claro. Hace el papel, hace el juego, hace ahí de, yo diría de tonto útil, digamos, a los ingleses. Pero va contra esos dos manchas que hay ahí tan enormes. Si vemos el mapa no hay mucho más que explicar. El hecho histórico que hasta ahora creo que podemos considerar el más grave es la invasión napoleónica. La guerra de 1808 no se debía llamar guerra de la independencia, porque no nos independizamos de nada. España era absolutamente independiente y más poderosa había sido que Francia en toda la Edad Moderna. La invasión napoleónica destruyó absolutamente todo lo hecho a lo largo del siglo XVIII y anteriormente en el XVII, todo porque el ejército invasor arrasaba al francés todo lo que podía, pero el ejército aliado que teníamos a los ingleses era todavía peor, porque quema todas las fábricas que hacían competencia a Inglaterra. Ahora, el duque de Wellington, el famoso duque de Wellington, que entonces era Wesley sin más, ¿no? Arthur Wesley, arrasó Badajoz. Solo hay que ir a Badajoz y ver cómo está Badajoz ahora, ¿no? Y las referencias que tenemos antes de que pasaran por ahí los ingleses. Destruyó todas las fábricas textiles de Salamanca, de Béjar y demás. Fue casi peor todavía el ejército inglés que desde Portugal entró en España. En definitiva, el papel que hizo Francia ahí fue para su perjuicio, porque al final Napoleón fue derrotado y la expansión del imperio francés se perdió completamente en América y en el mundo entero. Y dejó hueco, lógicamente, para el imperio británico. El imperio británico surge en ese momento, y no es por casualidad. ¿Qué pasa del imperio ruso? No, el imperio ruso queda ahí, permanece ahí, hasta ahora, de momento. Y por eso digo que la geopolítica es fundamental para entender incluso lo que está pasando ahora. Pero la expansión del Imperio Británico la propicia Napoleón. Igual que a nivel nematológico, a nivel ideológico, los franceses han vuelto a jugar un papel muy importante en el siglo XX, expandiendo una ideología, la de mayo del 68, y todo lo que es el estructuralismo, el Foucault y demás. Pensemos el papel que ha jugado Francia generando lo que hoy llamamos la ideología woke. Que no nos engañemos, la ideología woke es la ideología del imperio USA. Muy bien, yo estoy de acuerdo con el imperio USA y con someterme al imperio USA no pasa nada. Bueno, a lo mejor es lo mejor, no sé, porque nos sometimos a los romanos. Pero si los romanos nos trajeron el derecho romano, el imperio USA nos está trayendo la ideología woke. Todo lo que significa la ideología woke. Y la ideología woke, quien abrió el camino, de nuevo, fueron los franceses, ¿no? Los franceses montan el espectáculo, mayo del 68, Foucault, Derrida, Deleuze y demás, y luego eso abre el camino, es una y otra vez, ¿no? Una y otra vez el papel de Francia y de Alemania, luego también abriendo el camino a la hegemonía anglosajona, que de momento es la que imperará en mucho tiempo, ¿no? Imperar el imperio. De 1808 a 1810 lo que tenemos es una guerra del Imperio Español contra Napoleón, en América y en Europa. Pero no hay una ruptura del imperio a pesar de las terribles circunstancias de las guerras continuas hasta 1810. ¡Viva España! ¡Viva España! Inglaterra siempre había mirado a la América española como el gato mira al canarito, ¿no? Al canario, pero no había podido comérselo. La verdad, primero que lo que quiere es libre comercio.
porque el libre comercio le permite vender sus mercaderías. Segundo, ¿qué quiere? Quiere que si esto va a la ruptura con España, de lo que surja, ahí tiene que surgir no un Estado, sino muchos Estados. Es decir, quiere fragmentación territorial, balcanización. Se derrumba el Imperio Español y no se mantienen ni siquiera los virreinatos. Estaba el Virreinato de México, o Nueva España, el Virreinato de Granada, el Virreinato del Río de la Plata. Gran Bretaña predica el nacionalismo de campanarios y que cada una de esas repúblicas que van a hacer se crea distinta una de la otra, como si hubiesen sido enemigos uno de otro, y predica la hispanofobia. Civilización es el idioma inglés, barbarie el castellano. Domingo Faustino Sarmiento, a pesar de que él era el más grande prosista en lengua castellana, manejaba el castellano de forma admirable, no le gustaba. ¿Y qué es civilización? Y dice protestantismo, barbarie el catolicismo, todo barbarie. ¿Qué es? Atentos a esta dialéctica: civilización es el idioma inglés y el protestantismo, barbarie es el idioma español y el catolicismo. ¿Qué queremos ser? Se nos dice en la convocatoria. De nuevo volvemos a lo que nos propone este encuentro, ¿no? ¿Qué queremos ser? Bueno, lo que queremos ser, si queremos ser europeos, será europeos desde España, claro. Eso es impepinable, desde esa plataforma. Eso lo tengo clarísimo. Pues lo que queremos ser depende de la lucha que hagamos por el pasado. No podemos pretender ser. La lucha por el futuro es la lucha por el pasado. Esa es una idea clave en la película. Tan clave que la película al final, pues que salen todos los mecenas y demás, dice: a la memoria de nuestros antepasados, para nuestros hijos. Revisamos el pasado para nuestros hijos. El futuro, lo que queremos ser, depende de la historia, del estudio del pasado. El estudio del pasado es la historia. Ahora bien, la historia tiene dos componentes. El historiográfico, la historiografía, que es una disciplina científica, bueno, científica en el sentido de ciencia débil, ¿no? Es una ciencia alfa operatoria, no hay teoremas de Pitágora en la historia. Es meta operatoria, pero es una disciplina donde, por la palabra que conlleva disciplina, hay un rigor metodológico de establecer los documentos, como me he referido antes, las reliquias, las ruinas, las huellas de lo real. Lo real ha dejado huellas y la historiografía las documenta, establece su autenticidad, su verdad. Y otra cosa es el historicismo, que continuamente se está mezclando porque el sujeto no ha sido segregado, la subjetividad está ahí presente y eso es la ideología, ¿no? En la película, como hemos visto, hay documentos. Este documento está en los museos. Hay uno muy interesante que se puede ver en el museo. Yo lo he visto, por eso lo cuento. Lo he visto en el Museo de Arte Oriental de Valladolid, que si alguien va a Valladolid es un museo a visitar, de los filipinos, donde hay monedas chinas que son reales de A8 españoles, reales de A8 de plata, con esos drops, que se llama drops, sellos chinos, los vemos ahí, pero esa era la moneda que circulaba en Asia y que ha dado lugar al dólar también. El dólar, la simbología del dólar, como sabemos, es lo de las dos columnas del escudo español, ¿no? La moneda que circulaba en todo el mundo era el real de A8 español, y sobre todo en China, ¿no? Que es el gran desconocimiento que hay, que es lo que reivindica la película de entrada, por eso de la primera globalización, ¿no? El papel, la relación que tuvo España, la monarquía hispánica, la hispanidad con China. Eso es un documento, eso lo puedo ver yo en un museo, lo puedo documentar su autenticidad. Y en ese sentido la película hace un recorrido historiográfico con fuentes de autoridad indudable. Hay un montón de catedráticos, de profesores. Por cierto, una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Natalia Denisova, no sé si la conocéis, es una profesora de aquí que interviene en la película. Hay documentalistas, hay historiadores muy importantes y hay datos y argumentos. Y hay, por ejemplo, Ricardo García Cárcel, un catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, y un montón de catedráticos. Bueno, la lista de catedráticos, expertos que aparecen es impresionante. Y hay utilización de elementos que podrían servir en una clase de historia. Por ejemplo, de los mapas, como aquí, como documento didáctico, quiero decir. Portugal tenía ya segura la ruta del Cabo, hacia el Índico, que era la que se conocía y la que llevaba seguro a la India y a las islas de las Especias.
para Castilla era la posibilidad de encontrar una ruta hacia las Indias sin entrar en el territorio portugués. Y eso fue lo que hizo que Isabel y Fernando debieran pensar que, bueno, con un coste muy reducido, poco más de 1 millón de maravedíes, se puede intentar. Ahí tenemos un dato, 1 millón de maravedíes. Son datos y documentos históricos. Ahora bien, hay una mistura en la película porque la película no es un texto de historia. No es un texto para estudiar en una clase de historia sin más. Es arte adjetivo. Es arte adjetivo, no lo olvidemos. Y por tanto tiene componentes retóricos de carácter historicista que hacen que una película que dura 1 hora y 50 minutos o 54 minutos, casi 2 horas, la hayan visto 80.000 espectadores, siendo un documental además. ¿Por qué? Porque tiene elementos retóricos, claro, que tienen que ver con el arte del cine. Por ejemplo, este elemento retórico, que a mí me gusta muy poco, ¿no? De la imagen de huevo frito, la llamo yo, ¿no? De atardecer en el mar y tal. O sea, aquí hay gente que sabe mucho de fotografía. Esta fotografía facilona, digamos. Por la gran apertura a América, la acción de España pues es una acción de las más importantes en la historia de la humanidad. Ejemplo de cine de los primeros tiempos, cine mudo, mezclado aquí con la voz en off de una experta. Cuando Cristóbal Colón vuelve de ese intento especiero en el que ha fracasado, trae, sin embargo, 6 o 7 hombres y mujeres taínos, trae pequeñas piezas de oro guanín, es decir, ha llegado a algún sitio y además a algún sitio que es interesante. Los reyes le han nombrado virrey, almirante, gobernador de ese lugar y se dan cuenta de que eso es una contradicción con el proyecto político moderno que quieren llevar a cabo. Entonces buscan a alguien con prestigio como para poder neutralizar los personalismos de Colón y utilizarle para el proyecto hegemónico que tienen los reyes. Bueno, esto es un uso claramente retórico, ¿no? Imágenes falaces, digamos, imágenes de ficción del siglo XX, principios del siglo XX, pero que funcionan retóricamente, pero que no se pueden admitir, desde luego, desde un punto de vista historiográfico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos en arte adjetivo. Ahora, dentro del recorrido, bueno, ahora hace 1 hora que he empezado, ¿puedo extenderme un poco más? Vale. Tengo la autorización, ¿eh? El recorrido historiográfico que hace la película, hay una clave fundamental que es la leyenda negra. Trata muchas cosas de la historia del indio Jerónimo, que es interesantísima, la historia del indio Jerónimo. Católico español al que le robaron las tierras y él se levantó como guerrillero de los indios los apaches chiricahuas, cuyo padre es Jerónimo, ¿no? El que escribió la Biblia en latín. Su nombre ya no lo tenía que decir todo. Si vemos For Apache de John Ford, vemos en la versión original cómo habla en español, Jerónimo. Eso lo recoge John Ford. Su padre se llamaba Hermenegildo, como yo, por cierto, Hermenegildo, un hombre, vamos, de la España como nación histórica, ¿no? De los visigodos, nada más. El padre de Jerónimo se llamaba Hermenegildo, o sea que no era un indio salvaje con taparrabos allí, que llegaron los civilizados ingleses protestantes, no. Era un católico español con sus tierras, sus propiedades, súbdito de la corona española. Y por eso los indios permanecieron fieles a la corona hasta el final, ¿no? Como dice Marcelo Gullo, la conquista la hicieron los indios, está clarísimo. La conquista de México la hicieron los indios, no le iban a hacer 60 españoles que estaban ahí, los indios machacados por los aztecas, ¿no? La conquista del Perú la hicieron también los indios. Y la independencia la hicieron los españoles, los criollos. Y los indios se resistieron en Colombia, en el Ecuador, en muchos sitios, a la independencia, pues sabían que ellos estaban mucho mejor con la monarquía hispánica. Bueno, cuenta muchas historias, hace un recorrido completo de 300 años la película, pero lo fundamental aquí es la leyenda negra. José Luis López Linares ha dicho que esta película se le ocurrió cuando leyó un libro que ha sido clave y que lleva ya, no sé, los miles de ejemplares vendidos, ¿no? Que es Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca Barea, que sale en la película, ¿no? O sea, aquí está la leyenda negra como cuestión fundamental. Y dentro de la leyenda negra, claro, lo preferido por los negros legendarios, que es la famosa Inquisición, ¿no? Inquisición, que en 160 años, este es un dato que se da en la película, pero que está ya en... Vamos, cualquier historiador serio
dentro de la historiografía sabe lo que es la Inquisición y sabe lo que es la leyenda negra. Y no se la traga, por supuesto. Ahora, el 99% o 95% de los españoles, de los artistas españoles, de los intelectuales españoles, se la tragan enterita. Y no digamos esto, diga usted por ahí Inquisición, a ver qué piensa la gente, ¿no? La gran mentira, ¿no? La gran mentira de la Inquisición. En 160 años promulgó 1.500 condenas a muerte en la hoguera, de las cuales 700 fueron en efigie, o sea que realmente ajusticiados pues fue lo que se la resta, ¿no? Esos 800 que quedan, en 160 años, teniendo en cuenta que la pena de muerte estaba extendida en todo el mundo y en todos los tribunales. Y sabemos que muchos reos blasfemaban en las cárceles para que su causa pasara a la Inquisición, porque la Inquisición era mucho más legalista y preferían ser juzgados por la Inquisición que por cualquier otro tribunal civil, digamos, ¿no? Bueno, eso hay que ponerlo en contexto y cómo se valoran los datos históricos, cómo hemos valorado. Y a mí decir esto una vez me costó un disgusto, pero bueno, lo diré todas las veces que haga falta, porque es verdad. ¿Cómo hemos valorado los 895, según la última estimación, muertos asesinados por ETA en 30 años? Aquí, al lado, y aquí en Madrid y en toda España. ¿Cómo se valora históricamente esto y cómo estamos dispuestos a perdonar y a olvidar y no sé qué y no sé cuál? Casi 1.000 muertos y como 1.800 muertos es la mayor condena que hay en la mente de la mayoría de los españoles, por desgracia, porque esto quien más se lo cree son los propios españoles, de la Inquisición. Teniendo en cuenta que Calvino, que tiene una enorme estatua en Ginebra, que sale en la película, una enorme estatua, y como dice Elvira Roca, vamos a hacer una estatua aquí a Torquemada, a ver qué pasa. Bueno, pues Calvino tiene una enorme estatua en la que se han fotografiado todos los secesionistas catalanes que han ido allá a Ginebra, todos han hecho una foto allí con la estatua de Calvino, y no es casualidad. Asesinó, ajustició a 500 personas en 20 años en una ciudad de 10.000 habitantes. Paremos los datos, que son datos crudos, objetivos, y veamos la repercusión que ha tenido la Inquisición, la que ha tenido ETA, y tiene, o la que ha tenido Calvino. Y luego está la famosa quema de brujas, ¿no? Es la gran mentira de la Inquisición española. Entre 1540 y 1700 aproximadamente, las brujas procesadas sería aproximadamente de unas 150-200 brujas. Y a partir del 1604, en los tribunales inquisitoriales de España y de Italia y de las dependencias, los tribunales en Indias, en América, los 3 tribunales que había en Indias, no hubo ya procedimiento de brujas en absoluto, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes de Europa. Esta cifra en los territorios germánicos alcanzó los 25.000 y es posible que llegara a 100.000 en la totalidad de Occidente de Europa. 100.000 asesinadas, porque él habla de 100 y pico brujas procesadas en las 3 inquisiciones que había en la monarquía hispánica. Procesadas. En 100.000 se calcula, según los estudios historiográficos, quemadas por la Inquisición. Bueno, el cine de Dreyer, por ejemplo, hace referencia a esto y demás, en los países protestantes. Pero vamos, la idea más interesante, más novedosa y con la que arranca la película, que es la fundamental y que es la más desconocida, incluso yo que he leído mucho sobre esto, creo, vamos, bueno, mucho, he leído sobre esto y estoy interesado en esto, pues me sorprendió bastante, como lo plantea la película, es el encuentro con China, entre China y España. A finales del siglo XVI, China concentra una cuarta parte de la población del mundo y representa un 40% de la riqueza del planeta. En el Imperio Ming, los impuestos se recaudaban en especie, un sistema poco eficaz para una economía tan desarrollada. En 1580, el secretario del emperador, Zhang Yuzheng, modificó completamente el sistema tributario y la unidad de recaudación pasó del arroz a la plata. Pero había un problema. China no tenía plata. Solo los españoles, establecidos ya en Manila, estaban en condiciones de atender esta necesidad de manera estable y con garantías de calidad.
gracias a la plata de América. Esta confluencia de intereses conectó las dos economías más potentes del mundo en ese tiempo, la hispana y la china, los Austrias y los Ming. En pocas décadas de Oriente a Occidente, el mundo adquiere conciencia de su forma y la monarquía hispánica se transforma en el motor de una globalización sin precedentes. La historia del Imperio español es desconocida por la mayoría de los españoles. Es bueno conocerla. Merece la pena. No hay otra historia que se pueda comparar. ¿Cómo se representa la imagen de Europa en el cine? Nos dice la convocatoria, y con esto ya acabo. Esta es la última parte de... Bueno, en el cine, en mi opinión, no se representan imágenes. No se representan imágenes, se representan ideas. Por tanto, es como qué ideas de Europa, por supuesto, vista desde España, porque no la podemos ver desde otro lado, qué ideas de Europa vista desde España se representan en España en la primera globalización. Esto es un resumen un poco de las ideas de la película desde mi punto de vista, ¿no? La España europea, la España que ha quedado en Europa, tiene una conexión histórica con la hispanidad americana y asiática, con Filipinas. Lo que pasa es que la conexión con Filipinas está totalmente destruida. La conexión con América casi, ¿no? Casi, pero no del todo. La hispanidad fue considerada un enemigo, y esto es fundamental, un enemigo primero por Alemania, luego por Holanda, los Países Bajos, luego por Inglaterra y Francia, y fue finalmente derrotada. La hispanidad ha sido derrotada. Derrotada. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y otra idea muy potente y para mí quizás la más importante. La hispanidad construyó la modernidad. La modernidad es fruto de la hispanidad, igual que el Imperio Romano, pues jugó un papel muy importante en la extensión del derecho, pero que luego fue la cristiandad y demás, ¿no? Tan importante en nuestra civilización, o en la civilización en general. Con la primera globalización, conectando Europa y América a través del galeón de Manila, a través de Filipinas, con Asia y sobre todo con China, ¿no? Pero lo que es más importante y más que hay que reivindicar historiográficamente, porque hay datos más que suficientes, impulsó la filosofía moderna y el progreso científico-técnico. Eso que dice el profesor Luis Ribot, que es un catedrático de la universidad, un historiador muy importante de la Universidad de Valladolid, que aparece en la película, de que esta leyenda negra de una España inquisitorial, siempre sale la España inquisitorial, una España oscura, frente a la luz, que nos trajo luego Francia, ¿no? Voltaire. Una España que no sigue el ritmo de la evolución de la cultura europea, atrasada, que se queda ahí. Bueno, este es el veneno, ¿no? Este es ahí donde está el núcleo del veneno. Pues absolutamente insostenible desde un punto de vista historiográfico. En filosofía, no me quiero extender mucho aquí porque me podría extender, ¿no? Está el papel de Gómez Pereira con su famosa Antoniana Margarita de 1554, un filósofo de Medina del Campo, muy cerca de Valladolid, que es fundamental en Descartes. Vamos, Descartes no es nada más, en mi opinión, me van a perdonar, que una copia de Gómez Pereira, que no cita en todas sus ideas, desde los animales como máquinas hasta la posición del yo en la construcción de la realidad. Vamos. Y luego el padre Mariana, es tan importante, bueno, lo ha reivindicado la Escuela Austriaca de Economía, la economía liberal. De hecho, Hayek, premio Nobel de Economía en 1974, dijo que todo lo que él ha propuesto viene del padre Mariana. Y en el plano histórico construye su historia de España, es el primer texto historiográfico propiamente moderno. Y no digamos en el plano político, Marián, la figura de la Revolución Francesa, Marián, que ha dado incluso lugar a este nombre tan habitual en Francia, y la Marianne, ¿no? La mujer esa que lleva, es el padre Mariana, está en honor del padre Mariana, que fue el primero que teorizó el derecho del vector ascendente a rebelarse contra un poder tiránico, por lo que utilizaron en la Revolución Francesa. O sea, en la política, en la economía y en la historia, el padre Mariana es fundamental. Y no digamos, pues, el padre Vittoria en el derecho internacional, y eso que ahora se llaman los derechos humanos, la Escuela de Salamanca en general, Francisco Suárez y demás. Vamos, y no digamos ya Feijó, Balmes, el criterio de Balmes. Kant, aunque no lo reconociera así, pues bueno, casi todos los filósofos intentan ocultar sus fuentes y tal. Kant bebe de la escolástica, de la Escuela de Salamanca directamente, y Spinoza no digamos. Bueno, Spinoza, que es español porque nace en Portugal cuando era
parte de España, Benito Spinoza, aunque luego se va a Holanda. Spinoza, Kant, o sea, Descartes, Spinoza y Kant no se entienden sin la filosofía española. Como es lógico, un imperio que ha durado 300 años no es un imperio garbancero, oscuro y cutre. Eso no puede ser. Desde un punto de vista materialista eso no se sostiene. Y en el campo de la ciencia la película da muchos ejemplos. El primer mapamundi, el cambio de el calendario juliano que lo había hecho Julio César en el 47 a.C. al calendario gregoriano, que es el que rige actualmente el mundo, fue costosísimo. Desde el punto de vista de los estudios que se hicieron en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, sobre los problemas astronómicos que había, la falta de coordinación entre el ritmo solar y lunar y los estudios matemáticos, pero luego la aplicación de eso, que llevó a que se quitaran 10 días en 1582, desaparecieron 10 días y solo la monarquía hispánica tenía la potencia política institucional como para permitirse estar 10 días, donde hubo que pagar los salarios, aunque no se hubieran trabajado de 10 días, en toda la hispanidad, en toda América, en Filipinas, incluso en todos los sitios. Solo España lo pudo aplicar, porque lo promulgó el Papa Gregorio, pero quien lo hizo fue España en la Universidad de Salamanca, y quien lo promulgó, y es el calendario actual, fue España por su potencia científica. Domingo de Soto, que establece la ley de caída de los graves 60 años antes que Galileo, pero el mérito se lo lleva Galileo. El padre Vitoria, los cálculos de navegación de Urdaneta para el tornaviaje, que son complicadísimos. Bueno, por tanto, en lo que aquí se nos convoca, ¿qué idea hay de Europa desde España? Pues lo que vemos es que hay una contraposición dialéctica entre España y Europa. No hay una armonía, no hay armonía entre España y Europa. Y está en la famosa frase de Ortega y Gasset del problema de España, ¿no? La España invertebrada, que la dio antes, en 1910, en una conferencia en Bilbao. España es el problema, Europa la solución. Fase nefasta, negro legendaria, que asume, lleva interiorizada, lleva en su interior esta frase, la leyenda negra, y que ya Unamuno la combatió, pero sobre todo quien le ha dado la vuelta ha sido Gustavo Bueno con este libro fundamental. Y yo creo que está en la base de todo este cambio que ha habido historiográfico en España, aunque sea todavía muy minoritario, muy marginal, pero lo ha habido, ¿no? Con este libro fundamental de 1999, que es España frente a Europa, donde aquí se da un poco la vuelta a esta idea, aunque ninguno de los dos lo dice expresamente, ni Unamuno ni Gustavo Bueno, que esta Europa actual puede ser el problema y a lo mejor la hispanidad era la solución, en un sentido no de volver al pasado, no de volver hacia atrás, no de... Además, en mi opinión, esa frase lo digo solo como, digamos, como lo que aquí sobrevuela, pero que no se puede decir, porque la hispanidad está derrotada, completamente derrotada, y además va más esa derrota. Pero lo que, como decía antes, no podemos ser ingenuos y no ver aquí una dialéctica histórica entre la hispanidad y Europa. Sin embargo, en la convocatoria, esto es una crítica que hago a la convocatoria filosófica, por supuesto, cordial, se habla de Europa en el cine, se refiere solo al cine, campo cultural. En el cine está Europa e Iberoamérica por un lado y por otro lado el cine de proveniencia anglosajona. Luego se incide en esta idea, la mirada cinematográfica europea y latina. Claro, aquí al utilizar latina estamos asumiendo ya la leyenda, estamos asumiendo ya la hispanofobia. ¿Por qué? No podemos dejar de darnos cuenta que hasta hace poco en Estados Unidos a los iberoamericanos se les llamaba, o a los hispanoamericanos se llamaba hispanos. Y ahora ha pasado a llamárseles latinos. ¿Qué se borra en la palabra? El lenguaje es fundamental. Si yo en vez de hispano digo latino, ¿qué he borrado ahí? La referencia a la hispanidad. Y ahora ya solo se habla de latinos. España se ha borrado. Entonces, por favor, yo pediría que no utilicemos este término, que es un término del enemigo histórico, por lo menos histórico, ¿no? De hecho, se inventó en Francia en el siglo XIX la palabra Latinoamérica para borrar lo que hasta ese momento se decía que era la América española. Hasta ese momento el término era la América española, aunque luego afortunadamente se vuelve a hablar otra vez de Iberoamérica. Bueno, esa no es la dialéctica no es Europa e Iberoamérica. El cine, bueno, aquí a nivel del cine, ¿no? Europa e Iberoamérica frente al cine anglosajón. A mí esto me suena un poco a imperiofobia, porque hay una imperiofobia contra los Estados Unidos también, claro, y de esto habla Elvira Roca, como siempre el poderoso suscita una especie de resentimiento, ¿no? En el sentido de que el cine, no es esta idea, yo creo que todos la tenemos en la cabeza, el cine europeo es como más fino, ¿no? Más culto, más de arte y ensayo, mientras el cine americano, hombre, por favor, cine potente que se ha hecho es el cine americano.
Y esto huele un poquito a eso que decían los griegos de los romanos, ¿no? Que eran incultos, que eran sucios, que eran vastos, los finos, los refinados eran los griegos, muy bien, pero los griegos estaban sometidos al Imperio Romano. O lo que decían los italianos finos de las ciudades italianas en el siglo XV y XVI, que los españoles eran unos marranos, así, marranos, mezcla de judíos y españoles, incultos, zafios. Veamos un montón de obras teatrales italianas del siglo XV y XVI, esto habla Elvira Roca Barea en su libro, ¿no? Los españoles ahí siempre salen tipos sucios, incultos, es decir, siempre esas naciones o culturas que han sido muy elevadas, muy potentes y que están sometidas a un imperio, hay una especie de resentimiento cultural que es el que hay en París, ¿no? En París, los parisinos, esta idea parisina de que eso que dice Woody Allen de una película suya, ¿no? Bueno, que ha fracasado completamente, porque de hecho la hace estando ciego, no sé si la habéis visto. Y dice, bueno, pero ha triunfado en París. Todo lo que se rechaza en Estados Unidos triunfa en París. Esa idea, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Esta contraposición entre cine europeo y iberoamericano, por un lado, y el cine anglosajón es falsa, en mi opinión. Es falsa, no se sostiene, porque el cine, bueno, como es lógico, si la potencia es Estados Unidos. La dialéctica es más bien hispanidad, Europa y Estados Unidos y la Europa capidisminuida. Y España, la España de Europa, lo que ha quedado aquí que llamamos España, pero que no deberíamos apropiarnos de este nombre, pero bueno, esa es otra cuestión, deberá decidir si se pone de un lado o de otro de esa dialéctica histórica, ¿eh? Y aquí lo que lo embrolla todo es la idea de Occidente. La idea de Occidente, que es Lutero el primero. ¿De dónde viene? Yo me niego desde hace años a decir Occidente, occidental, y a considerarme yo Occidente y occidental, ¿eh? Porque esa palabra está cargada de veneno. ¿Quién es el primero que habla de Occidente? Lutero. Y esto está además documentado históricamente. Esto viene hasta en Wikipedia. Es Casparedio, luego el que le introduce en alemán en 1529. La palabra Occidente nace en Alemania luterana, en Alemania protestante. ¿Con qué intención? Con capar, romper ese lazo que había entre Atenas, Roma y Jerusalén. ¿Y qué es lo que se separa en Occidente? La parte oriental. ¿Qué es la parte oriental? Si yo hablo de Occidente, estoy dejando a Oriente. ¿Y qué es Oriente? Jerusalén, los judíos, la judeofobia, el antisemitismo que hay en Lutero. Vamos, si alguien ha leído a Lutero, se queda horrorizado con lo que dice de los judíos, que hay que quemar sus sinagogas y exterminarlos a todos. Eso lo dice Lutero, ¿eh? Si vamos a los textos, hacemos estudios historiográficos. Y hay que tener en cuenta que los españoles en el siglo XV y XVI éramos marranos, mezcla de judíos. Aunque luego, curiosamente, en la transformación que da la leyenda negra desde Francia, en el siglo XVIII y XIX, se nos acusa de lo contrario, de haber masacrado a los judíos y haber expulsado a los judíos, que es lo que ahora impera. Pero hay como dos partes en la relación de la leyenda negra y los españoles con los judíos. La primera parte que se nos acusa de ser judíos y la segunda que se nos acusa cuando las expulsiones de los judíos, de eso habla la película. Lo dejo para si se ve la película. Pero en la película sale este fotograma. Esto es un fotograma de la película. El sello conmemorativo que hicieron los nazis de Lutero en 1933. Y ahí vemos los escuadrones de las SA, abajo, de las SA, en el monumento a Lutero. Y eso lo dijeron continuamente, que Lutero era una fuente directa de la ideología antisemita y judeofóbica. Y no es casualidad que este antisemita y judeofóbico cree Occidente capando Oriente. Pero es que en este momento se crea la tercera Roma, y esto no me puedo extender, pero es muy interesante. Y Natalia Desinova, a lo mejor, Desinova nos podría hablar de esto, ¿no? Cómo se crea la tercera Roma. Cuando cae Constantinopla en el siglo XV, tenemos la primera Roma, la segunda Roma, que es Constantinopla, Bizancio. Cuando cae Constantinopla, Iván III, y luego por Basilio II, y luego por Iván IV, el terrible, ¿no? El que hemos oído hablar del Iván terrible. Iván III proclama la tercera Roma en Moscú. Y esto es fundamental. No se puede tener una idea de Europa sin la tercera Roma. Europa, en un sentido amplio, geográfico incluso, es la primera Roma, histórico, geográfico, es la primera Roma, la segunda Roma y la tercera Roma. ¿Qué hace Occidente? La palabra Occidente, la ideología Occidente, capar toda esa parte oriental. Y en eso estamos. Si vemos esa línea ahí,
¿Eso qué nos sugiere de lo que está ocurriendo ahora? En esa línea de fragmentación, ese choque. Por eso sin mapas no entendemos nada de política ni de lo que está ocurriendo. Estamos ahí, en esa fragmentación, en esa fractura, ¿no? En ese que se pone, por supuesto, al servicio de una potencia que va a Occidente, claro, se va a Occidente. ¿Y qué es el designio occidental? Bueno, esto lo he cogido de Wikipedia, para que no vean que yo aquí no estoy delirando en plan conspiranoico ni demás. Es una idea protestante anglosajona contra la católica hispanidad. Voy a leer lo que dice Wikipedia. El designio occidental es un plan de Oliver Cromwell por el cual pretendía quitar a España el imperio que había construido en América, las llamadas Indias Occidentales, para poder apropiarse de sus grandes riquezas y así poder luchar por la causa del protestantismo en el mundo frente al catolicismo, representado en gran medida por la corona española. Este plan desencadenaría la guerra anglo-española del siglo XVII. Y se continuaría, porque en el siglo XIX está el Imperio Británico y ya a mediados del XIX y en el XX emerge el Imperio de Estados Unidos. Hay una conexión directísima, como hemos visto ahora con el Brexit y demás. Estados Unidos, el Reino Unido, Estados Unidos. Eso no se nos puede ocultar. ¿Y qué es el designio occidental aplicado en Estados Unidos? El destino manifiesto hacia el western, hacia el oeste. Y podemos hablar de todo el cine del oeste, del western y cómo el contenido ideológico que tiene. Pero claro, ¿qué está en el oeste? Vamos a mirar el mapa de nuevo. ¿Qué hay en el oeste? Para que Estados Unidos, que es un trocito ahí, las 13 colonias, avance hacia el oeste, ¿qué se tiene que comer? Nueva España, el virreinato de Nueva España. Y fijémonos lo que se comió. Bastante más de la mitad del virreinato de Nueva España. Todo esto son verdades históricas. Bueno, señor profesor, como dice Marcelo Gullo, pero usted, bueno, aquí no se nos trata de señor ya, ¿no? Pero tú estás aquí hablando ya de cosas antiguas, de hace 200 años. No, señor, no estoy hablando de cosas antiguas. El libro más importante sobre este tema que se ha escrito, sin duda alguna, es El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Alguien con una influencia enorme en los think tanks de Estados Unidos, Samuel Huntington, que no es de hace 2 siglos, es de 1996, y que ha configurado toda la política imperialista de los Estados Unidos. ¿Y qué mapa aparece ahí? Vamos a verlo rápidamente, que ya andamos muy mal de tiempo. Una gran mancha marrón que es... Claro, aquí Huntington, que tiene un toque racista, mezcla las razas con las religiones según le interese, ¿no? El marrón es la civilización ortodoxa. Fundamentalmente está la plataforma eslava rusa, ¿no? La ortodoxa. Quitando ya, cuidado, atención de ese mapa, porque a Grecia la quita de Occidente, ¿eh? Como luego los famosos PINCs, cuando llegó la crisis, era Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Los cerdos. Eso ha ocurrido hace muy poco. Nos llamaron cerdos, ¿o no? Vale. Pues ahí está la plataforma ortodoxa. Luego está la plataforma china en rosa y la islámica en amarillo. Pero lo importante es la occidental, que tiene ese color, no sé cómo se ve ahí, marrón, ¿no? Rojizo, que es Estados Unidos, Canadá, la Europa capi disminuida, capada, capada totalmente de la Tercera Roma, y Australia y Nueva Zelanda. Ya me contarán que tiene que ver Australia y Nueva Zelanda con el concepto de Occidente, que es un concepto geográfico, como concepto, ¿no? Es geográfico. Australia y Nueva Zelanda son Occidente, pero lo que llama la civilización mestiza, porque Huntington dice que el gran error de la corona española fue el mestizaje, ellos no hicieron mestizaje, no quedó ni un solo aborigen en Australia, o me lo estoy inventando, no quedó ni uno, bueno, muy poquitos, o en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, ¿cuántos indios quedaron? Es una verdad tan obvia y tan evidente, y Huntington, si leemos El choque de civilización, dice que ese es el gran error, el mestizaje, y por eso llama a eso que queda ahí en verde, que no se les olvide a los nacionalismos de campanario, que decía Marcelo Gullo, que Huntington, en 1996, y nadie lo ha refutado, considera a Iberoamérica otra civilización, mestiza, tercer mundo. O sea, lo que era el primer mundo cuando ellos andaban ahí con las 13 colonias, que era México, era la potencia número 1, Nueva España, el virreinato de Nueva España, ahora es tercer mundo.
En la ideología, lo llaman la civilización mestiza o latina. De nuevo la palabra latinoamericana. Cuando alguien se está llamando a sí mismo latinoamericano, en el fondo está asumiendo parte de esto, inconscientemente, probablemente. Por tanto, la idea de Occidente está al servicio de la hegemonía anglosajona. Y esa idea de Occidente, que es lo que tenemos, cada vez que digamos Occidente, debemos tener en cuenta qué estamos diciendo. Estamos incluyéndonos con Australia y Nueva Zelanda y fuera de Iberoamérica y fuera de Grecia, según Huntington, ¿no? Esto de momento no ha sido refutado en los círculos ideológicos de Estados Unidos. La idea subsidiaria de Europa Occidental unida y de capi disminuida, que ya tuvo un primer intento en Napoleón que hemos analizado y ahora viene a analizar otro segundo intento en el que Alemania ahí se fundió y bien merecido que les tuvo, ¿no? Igual que a Napoleón, a los dos 5 minutos ya. Hitler, ¿no? John, a ver si lo digo bien, Langdon, es un historiador inglés que ha escrito un libro muy importante que está publicado en español, La fuente impura, los orígenes antidemocráticos de la idea europeísta, donde dice algo muy importante. Los nazis, en contra de lo que se dice, se difunde, no exaltaban el Estado-nación, ya que, estas son palabras literales de este historiador, Langdon, abrigaban una profunda aversión a la soberanía nacional, no solo como puede parecer obvio por la de otras naciones, sino por el concepto mismo de soberanía nacional. Tenían la idea de que los estados-nación conducen inevitablemente a la guerra y, por lo tanto, la presencia de una multitud de pequeñas patrias en el continente europeo era un elemento que fomentaba la inestabilidad. Y voy a dar algunos... Bueno, aquí hay un montón de teóricos, ahora no me puedo detener, ya me han llamado la atención. Está Leach, el economista Leach, está sobre todo Haushofer, del que habla mucho bueno en su libro, y está Carl Schmitt, que crean toda esta idea de la Europa unida en la ideología, en la nematología nazi. Pero voy a dar simplemente un repaso a algunos testimonios de figuras importantes, políticas y lamentables, como Hitler en el 43, que dice que hay que acabar con el desorden de las pequeñas naciones y la división anacrónica de Europa en estados individuales. Walter Funk, ministro de Asuntos Económicos del Tercer Reich. El objetivo nazi es crear una Europa unida. Los países europeos tienen que estar dispuestos a subordinar sus propios intereses a la comunidad europea. Atención, las palabras que ya utilizaban los nazis. Goebbels, en el 40, la tecnología del transporte y las telecomunicaciones acorta las distancias entre los pueblos y esto conduce inevitablemente a la integración europea. Y sobre todo, lo más importante, y esto hay muchos estudios en torno a esto, el plan Göring, el presidente del Reichstag, en 1940, donde establece un plan para la unificación económica a gran escala de Europa, con unión aduanera, un mercado único y el establecimiento de tipos de cambio fijo entre países con miras a crear una unión monetaria europea. Derrotada Alemania, curiosamente los Estados Unidos, claro, Alemania por supuesto, siempre que se habla de un gobierno mundial, cuando Kant habla de la paz perpetua, sí, la paz perpetua, pero bajo la hegemonía de Prusia. Cuando los nazis hablan de la Europa Unida, hablan de la Europa Unida bajo la hegemonía alemana. Cuando ahora hablamos de la Unión Europea, nos tenemos que preguntar bajo la hegemonía de quién. ¿De quién? De entrada, es Estados Unidos el que retoma el plan de Göring, eso estábamos bien establecido, coge el plan casi tal y cual estaba, quitando la hegemonía alemana, claro, pone eso ahí del eje franco-alemán, bueno, que son los dos grandes países que han colaborado a todo esto, como hemos visto, en perjuicio suyo de Francia y de Alemania, y utiliza esto para frenar a la URSS. Lo importante era frenar a la URSS en la Guerra Fría, con el plan Marshall. Y España, bueno, España estaba en una situación complicada por la guerra civil, el franquismo, pero a Estados Unidos le interesa el anticomunismo y la posición frente a la URSS. Entonces, ¿España dónde entra? ¿Dónde entra España? Con esto acabo, ¿eh?
Farnese, Bachagua, en pelo, Villa del Río. Gran divisa pa' quien toreé, mejor corría. Y medias y camisa pa' las mositas más presumidas. Americano, vive en España bajo Cisano. ¡Viva el mío! Desde gran pueblo como querido. Poneme el día y digan, y mi bandera de los tamaños. Bueno, con ese cojitranco, ¿no? Al final del cortejo, pues aquí acabo. ¿Tengo yo solución? ¿Me gusta esto? No me gusta, me deja de gustar. ¿Tengo solución? Ninguna, no sé. Ni lo que puede pasar, ni lo que debe pasar, ni voy a dar ninguna recomendación. Simplemente, desde un punto de vista geopolítico, histórico, historiográfico, y a partir de esta película tan importante que nos hace recordar muchas cosas de la historia de España, pues lo que no soy es ingenuo. Ingenuidad, ninguna. Pues muchas gracias por su atención.